Oremos con el Salmo 139. Señor, tú me conoces, tú me examinas, sabes de todas mis acciones, de todo te das cuenta. Conoces mis andanzas, sabes todo lo que hago. Y aún no tengo la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Tú me rodeas, Señor, y tienes tu mano puesta sobre mí para bendecirme. ¡Qué sabiduría tan grande y admirable está a mi alcance! Y ni la alcanzo a comprender. ¿A dónde podría ir, Señor, lejos de ti, lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir, lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, ahí te encuentro. Si levantara vuelo hasta el oriente, o fuera a los límites del mar, allí me alcanzaría tu mano bondadosa. Tu mano no me soltaría nunca, sin pensar esconderme en la oscuridad, o que se convierta en noche la luz que me rodea. La oscuridad no me oculta de ti. La noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Siempre me ves. Y tú fuiste quien me formó y formó mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy maravilla de tus manos. Qué maravillosa es tu obra, Señor, lo que tú has hecho, y me convenzo más. No fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras se formaba en lo secreto, mientras lo formabas en el seno de la madre, incluso desde lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Señalaste los días de mi vida, cuando aún no existía ni uno de ellos. Qué profundos, Señor, son tus designios. Qué profundos tus pensamientos. Infinito es el conjunto de ellos. Y yo quisiera contarlos. Pero son más que la arena. ¿Acaso terminaría algún día esto? Oh Dios, tú eres Dios de amor y misericordia. Oh Dios, tú examinas mi corazón. Tú me pones a salvo. Tú me conoces. Guíame, Señor, por el camino eterno. Amén. De paz te llenará de amor. Y bien, tomo este Salmo 139, en algunas Biblias será entre paréntesis el 138, este Salmo tan especial de la vida, un Salmo muy bonito realmente, esa capacidad de comprender, de alabar a Dios, que la vida viene de Él y a Él vamos. Para eso nos creó Dios, nos creó para que lo conozcamos y lo amemos, porque sabemos que hacia Él vamos en la existencia y nos conoce perfectamente. Qué grande es Dios para con nosotros. Y lo que queremos insistir a partir de ese mismo salmo, hablando de que Dios siempre nos lleva de su mano, nos sostiene, siempre su luz nos acompaña. Pero a donde vamos a insistir, lo que queremos es somos formados por la mano de Dios. Él es quien nos creó y nos sigue creando. Cuando una criatura se forma en el seno de la mamá, por la intervención también del papá, por ese don también que nos ha dado Dios en el ejercicio de la naturaleza humana para concebir la vida, ahí Dios pone el espíritu, ahí Dios forma nuestro cuerpo, ahí Dios nos va tejiendo, como dice el Salmo, y va poniendo en su presencia cada uno de nuestros días. Y de eso vamos a compartir. Recuerde que estamos, o mejor, recuérdenlo desde la vez pasada, para quien está escuchando apenas este espacio, ya hemos hecho un programa de introducción también a la sanación. Esta oración de sanación que iremos haciendo, estamos describiendo la situación de las secuelas y las heridas del aborto. Hablábamos de las secuelas, incluso de los abortos involuntarios, puede haber alguna situación, pero también, sobre todo, aquellas del niño abortado, aquel que ha sido sacado del seno de su madre. Por intervención de tantas personas que seguramente han hecho este crimen o esta realidad tan dolorosa, con las consecuencias que eso tiene. De eso estamos también compartiendo aquí
en la emisora Minuto de Dios. Bueno, ahí estamos con Donan en la parte técnica, que en el máster de Minuto de Dios, y dándole la bienvenida a ustedes. Si esta es herida y usted está escuchando este espacio, ya bien porque quiere saber esto que puede provocar, porque usted seguro dio un consejo, sabe de alguien que tuvo esta realidad y esta herida, para que le recomiendes también estos espacios, o si tú viviste esta experiencia, para que llegues al perdón y a la salud y a la sanación, vuelva la bendición, vuelva la paz y sobre todo la misericordia de Dios, con la reparación que requiere también por el poder de la sangre de Cristo derramada en cruz, pero sobre todo invocando la gracia de la encarnación del Verbo de Dios, nuestro Señor, que ha venido a salvarnos, a sanarnos, a perdonarnos. Es lo que compartimos. Bienvenidos y bienvenidas. Te llenará de paz, te llenará de amor, esa es la luz. Ahí estamos compartiendo entonces esta situación de el aborto. Dirán, es que ya, qué dolor tocar estos temas. Bueno, he venido tocando otros temas también especiales, ¿no? De la muerte de los seres queridos. Hemos hablado de ataduras del mal, situaciones tremendas. Y esto puede ser también, esto puede traer otro tipo de ataduras, y qué bueno poderlo mencionar para proclamar la defensa de la vida. Bueno, hoy también hay en la iglesia y en la sociedad personas que realmente defienden la vida. Pero hay quienes no, porque es que hay campañas, hay gobiernos y que están financiadas. Pagan para que las criaturas no nazcan y para que se financie la muerte y se eviten estos nacimientos y se promuevan ciertos tipos de métodos que impiden los nacimientos, pero que también cortan la vida desde el seno de la madre. Es un negociazo, pero que trae una maldición. Yo digo negociazo en el sentido para aquellos corruptos, aquellos que me centraron en la cultura de la muerte y vendieron sus conciencias, sobre todo los que trabajan en los gobiernos, ¿no? Que legislan a favor del aborto, porque seguramente esas personas están pagadas. Si ustedes supieran cuántos millones reciben para que, o miles de dólares, para que puedan dar paso a esas leyes de asesinato y sobre todo de esas campañas mundiales que hay por ahí en contra de la vida. Es una destrucción de la humanidad, es una afección muy grave a la familia. Y Dios hará juicio tremendo. Una cuestión, yo he visto en las experiencias espirituales, los conocimientos que ha dado el Señor a través de la Virgen María, a través de los santos y santas, en la invocación del Espíritu Santo, los conocimientos que hay, diríamos, los grandes males que están ocurriendo hoy sobre la humanidad. En la mayoría de los casos, bueno, en muchos de los casos, se debe por los abortos. Esa situación, porque es que un aborto desata males del infierno, llamémoslo así, la expresión es dura, desata males y hace que vengan situaciones desastrosas sobre la humanidad. Eso sí tenemos que considerarlo, o todo lo que sea cuestiones de muerte. Póngase a pensar toda la droga que está llevando a la muerte a tantas personas e irles destruyendo la vida. El negocio de estos malditos que están generando situaciones de muerte, o los que están promoviendo violencias y situaciones que generan muerte. Eso atrae muchos males sobre la humanidad. Ese es el triunfo del mal. Y quien vive en Cristo, quien vive en Dios, es defensor de la vida. No puede, y algunos llevando el nombre de Cristo, se hacen cómplices de experiencias de la muerte. A ver, hay que tener claro entonces, y esto es muy importante, y a veces no lo están enseñando bien, en los colegios y en las universidades no se está enseñando bien, y dentro de la iglesia tenemos que decirlo claro siempre. Desde la concepción está la vida. Ese momento en que el óvulo y el esperma se unen para generar la vida, en ese momento ya la vida está. Algunos se ponen nomás por esos negocios y esas situaciones que están ocurriendo, dicen no, digamos que al mes ya puede, o a los 3 meses, hasta los 3 meses se puede decidir sobre esa criatura. No, ahí hay vida, es una persona, es un ser humano. ¿Te hubiera gustado que hubieran hecho contigo en el seno de la madre eso mismo y que no hubieras nacido? Es eso, póngase ahí en ese lugar.
Tú eres esa criatura, tú fuiste ese pequeño cigoto, ese pequeño feto, fuimos todos, y eso va en nosotros, lo somos todavía, porque ese ser es desde el comienzo, llámelo como quiera, pero es así. Ve, el empleo del término niño, niña, porque, es decir, es de pronto la condición pero es la personita humana, que ya tiene un alma espiritual. ¿Ve? Por su código genético, lo sabemos, es perfectamente definida la persona, desde el momento de la concepción, es un ser humano, bueno, llamado a que se desarrolle, ¿ve? A llegar a la plenitud de su ser, a conformarse desde el seno de la madre, nacer y continuar el crecimiento de la vida. Pero esa criatura, esa personita tiene un espíritu, es un espíritu encarnado. Y ve, y esa personita tiene que ser recibida, amada y formar parte de una familia. Ve, ya incluso en adopción es una familia. Por eso es tan importante eso en esas situaciones que estamos haciendo en este momento de interceder para sanar. Porque no queda duda que queda un espíritu perturbado y perturbador en quienes han hecho las experiencias del aborto y sobre todo sobre esas madres que han sido sometidas a estas vivencias. Me tocó el caso, por ejemplo, y cómo me costó acompañarla años para hacer el proceso de sanación de una mamá que quedó en embarazo, la llevaron, incluso ya estaba en la lista para que le hicieran el aborto, ahí estaba ya en el quirófano o en la sala donde le iban a practicar el aborto, y en ese momento la Virgen María de Guadalupe, en la advocación de Guadalupe, porque ella es la patrona de los niños no nacidos, se le manifiesta y se le presenta y la ve, porque ella estaba orándole a ella por ese momento que iba a pasar, la ve y le hace saber que iba a ser parte de su condenación, esa experiencia, y tuvo la oportunidad de levantarse en ese instante y salir de ahí. Y después tuvo el hijo, claro, un hijo que ahorita está nada más ni nada menos, un joven, yo lo conocí, compartí con él, como conocí la historia, un joven de Dios, un amor a esa madre, se había sanado esa herida. Y una bendición grandísima, y él bien era un evangelizador, un misionero, con una bendición muy grande. Y en santidad. Bueno, este muchacho falleció ya como a los 21, 22 años, en una santidad grandísima. En un baño, el gas lo asfixió, lo envenenó, ahí quedó dormido. En un estudiante ya de universidad, ya terminando carrera, ya tenía como 22 o más, como 23 o 24 años, y ya terminando carrera, y con un testimonio y evangelizando a otros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes volvieron a Dios a través de él? Pero fue un instrumento de Dios, y claro, intercesor ahora en el cielo, y parece que le van a poner causa de santificación, ¿ves? Lo van a proponer para que sea santificado. Entonces, y si lo quieren ver en internet está, porque ayudamos a elaborar el testimonio de este joven que le tocó vivir esta experiencia. Es genial, dirán ustedes. Este es testimonio joven, se llama así, testimonio joven, de santidad se llama ese testimonio. Es muy bonito, y si lo quieren ver es muy bien editado, y vale la pena comprender ese testimonio. Ese joven con tanto testimonio y tanta bendición, pues iba a ser abortado, y mire el testimonio de gracia que el Señor ha permitido. Bueno, ¿cuántos han recibido rechazos, situaciones desde el vientre de la madre, lo experimentan en la vida? Pero todo es posible, hay que hacer los procesos de la sanación. Dios es grande, Dios es misericordioso, proclamamos la vida, somos testigos de la vida, defensores de la vida acogida también con amor, la vida respetada y sobre todo la vida defendida. Es lo que nosotros siempre proclamamos, porque quien está en Dios, quien vive el Evangelio, es defensor de la vida. Que Dios nos ayude y nos sostenga. En ti, esa es la luz de Él.
Bien, seguimos compartiendo esto de la sanación de las heridas del aborto o las secuelas mismas del aborto para pedir al Señor esa bendición. Bueno, yo he visto por ahí algunos datos, hay tantas cosas, comparto por las experiencias que me han tocado a mí, pero también me inspira bastante lo que habla el Padre Higinio, cuando habla de las secuelas del aborto, habla cosas muy especiales también. A fin de cuentas hemos compartido varios de estos temas juntos también, y qué bendición poder hacer algunos complementos y compartir. Sí, es que el de aborto es un delito abominable definitivamente. Ve, hablo del provocado. Aborto provocado es un delito abominable. Y es eso, si es delito hay que ver la gravedad. ¿Ves? Es un delito contra Dios, contra la vida, pero contra la misma humanidad. ¿Ve? Donde al abundar los abortos abunda la violencia, el terrorismo. Es tan terrorista el que mata a personas inocentes como el que mata al ser indefenso, como es el niño en el seno de la mamá. El aborto provocado nunca es justificable, no tiene justificación, porque es que es el atentado contra la vida de un inocente que no se puede defender. Yo siempre digo, si una persona en vida mata a otra persona, ¿cuánto se le da de cárcel? ¿Cuál es el juicio sobre esa persona? Y normalmente se gasta muchos años en la vida. Ve, ahí según el caso, pero hay 30 años, por ejemplo. Ya les pueden reducir a 15 o depende de la circunstancia, entonces, pero normalmente son 25 o 30 años y si son varios ya se quedó toda la vida purificando y purgando en la cárcel. Y yo digo, si esos son los años para que una persona repare una falta de un atentado contra una vida en esta existencia por un asesinato culposo y a veces no culposo, pues ya será otro tratamiento, porque ahí fue sin querer, fue una cuestión accidental, eso ya es otra cuestión. Sin embargo, hasta para eso también ya se hacen las consideraciones legales. Pero póngase a pensar en una persona que causó el aborto, que provocó, directa o indirectamente, llevó a que sucediera un aborto a una criatura inocente, indefensa. Por lo menos el doble. Es decir, pongámosle 60 años. Y personas que han causado los abortos caminando libremente por las calles son asesinos y asesinas. Debieran pagar 60 años de cárcel en la vida, si que quieren purificar ese pecado. Pero, ¿qué será? Podemos hacer esa reconciliación, pedirle al Señor misericordia y que nos llene de su paz. Es tan importante hacer los procesos hay que confesarse. No se quede con ese pecado porque es que viene una eternidad y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Y cuántas mamás se han quedado con eso? ¿Cuántos papás? Los varones también tienen que confesar eso. No es la mamá sola, el varón también tiene responsabilidad ahí, directa o indirecta, porque seguramente ella decidió sin haberle consultado a él. Ya tiene una responsabilidad, no es directa, claro que no. Ya pedirle al Señor misericordia, porque seguro querías defender esa vida y ella decidió abortar. Entonces ya la culpa recaerá sobre ella en forma especial y grave. Y ya tú simplemente ayudas a reparar esta falta. Pero si tú aconsejaste, si tú pagaste, si tú provocaste la situación, es igual de grave como si ella lo hubiera provocado. Y sobre ti, ¿cuántos hay sin hacer esta reconciliación? Y llegarse a morir un día sin reconciliarse en esto es grave, puede dar la condenación misma. Perder el alma para siempre es muy grave. Pero es que en vida todo se perdona y en vida podemos reconciliarnos y en vida podemos hacer ese perdón de la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que se derrama para sanar el poder de la resurrección que manifiesta la vida y que vuelve a tomar esa criatura en la presencia del Señor, y la vida entonces se manifiesta trayéndonos la paz y el perdón del Señor. Es eso, desde el momento en que la vida es concebida ya no pertenece a la madre ni a la sociedad para que dispongan de ella, pertenece a Dios. Dios es el Señor de la vida. Por eso la madre que ha hecho y permitido el aborto provocado vive llena de remordimientos, claro. La conciencia siempre le estará condenando, porque no matarás es un mandamiento, como lo dijimos, que todo ser humano entiende. Por eso la culpabilidad es atormentadora, es aterradora. La cultura abortista busca motivos para justificar el aborto, como ya lo dijimos. ¿Y qué es lo que dice la cultura del aborto? Es horrible. Sí, porque ¿qué dice? Se trata de una agresión por violación que trajo el embarazo. Entonces, aborto.
¿Así? O lo otro es, no se desea al niño o la niña por los problemas que trae a la pareja y a la familia. Justificación de conveniencia personal. ¡Qué maldición! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo la cultura abortista entonces busca motivos para justificar los abortos? Dice que porque se teme que el niño nazca con malformaciones. Que se teme por la vida de la madre. Se teme por la reputación de las personas y el honor. Peor todavía, solo por apariencias que por reputación. O dice que porque no hay cómo más controlar el exceso demográfico, que hay mucha gente en este planeta. ¿No cabes o qué? ¿No va a caber? ¿No dará Dios el sustento para todos? Bueno, se ha llegado al absurdo de impulsar al aborto para combatir la pobreza. Hasta ese absurdo hay, sabiendo que el aborto va a traer más desgracias, más desastres y más miserias. Usted no se imagina las consecuencias. Se multiplicarán los desastres y problemas sobre la humanidad. Es que los problemas no se resuelven eliminando a las personas. Las personas no deseadas no se eliminen porque van a resolver los problemas. Esa no es la manera. ¿Ve? O porque se van a hacer una carga o porque van a ser incómodos, incómodas. Sobre todo esa cultura del egoísmo que hay en parejas que quieren vivir solas sin familia. Qué tristeza, es una maldición. Por eso es que es nulo. El matrimonio que nos abre a la vida, las parejas que nos abren a la vida, ya no pueden continuar. Bueno, no sé cuánto me queda para terminar esta partecita. Me dice 1 minuto más, me está diciendo Donald. Bueno, tenemos que continuar este tema, claro que sí. Pero bueno, hay diagnósticos tremendos prenatales que seguramente pueden justificar el aborto eugenésico para evitar el nacimiento de niños con deformaciones con síndromes somales especiales. Hay un montón de diagnósticos, pero estos exámenes no son para eliminar, sino más bien para ver qué se puede hacer y evitar que el niño o la niña nazca con esos problemas, y su finalidad debería ser más bien terapéutica. Ojo con eso. La calidad de vida no puede ser criterio para eliminar la vida. Ojo con esto. Por eso, para el que pertenece a Cristo, el cristiano o la cristiana, católico o católica, toda la vida tiene sentido. Cuando se trata de la salud de la madre, se habla del aborto terapéutico. Imagínese de lo que se dice. El tratamiento médico es con miras a sanar a la madre, pero no se puede ir directamente a suprimir la vida del niño o de la niña. Se trataría de una consecuencia no expresamente querida y buscada. La comodidad y el facilismo llevan a tomar medidas asesinas. Bueno, dejamos aquí porque ya vamos a continuar en la segunda parte de este espacio. Ya regresamos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. La alabanza de los niños de pecho llega hasta tu presencia. Tú así nos das fortaleza contra nuestros adversarios. Cuando veo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has puesto. ¿Qué es el ser humano para que pienses en él? ¿Tú te preocupas en él? ¿Y te recuerdas de cada criatura? Nos hiciste así, poco inferior a los ángeles, coronándonos de gloria y dignidad. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. La luz de Jesús. Bien, así compartimos un pedacito de este salmo, bueno, el Salmo 8, para proclamar cómo somos hechura de las manos de Dios. Qué admirable, cómo el Señor recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, cómo el Señor nos permite a nosotros darle honor y adoración, porque Él nos ha hecho y somos grandes e importantes para Él. Y por eso parto de nuevo de este salmo, o parto más bien del salmo para proclamar la grandeza y la dignidad de la vida, el valor de la vida, ya que estamos compartiendo un poquito sobre estas situaciones de las
secuelas del aborto, la sanación que estamos haciendo, pero estamos primero meditando un poco sobre esta situación del aborto. Ya hemos dicho varias cosas, los que ya nos están acompañando, quien está llegando, hemos descrito algunas situaciones, hemos dado unos ejemplos de las situaciones, porque ya vamos en un segundo programa, ya hay otro programa por ahí que ya hicimos introducciones. Ahorita hemos hablado de lo que puede sentir un niño abortado y estamos hablando de ese delito tan tremendo del aborto provocado. Y entonces a veces hemos dicho causas diversas, hemos dicho que a veces hoy día hay muchas justificaciones, incluso personales por egoísmo, incluso médicos, situaciones sociales, incluso de pobreza, que llevan a que se justifique, pero no hay ningún motivo puede justificar un aborto. Si hay dificultades de salud, habrá que hacer las terapias y tratamientos necesarios, pero no se puede ir con el facilismo de tomar las medidas asesinas como concluíamos en esta primera parte de nuestro espacio. Por eso merecen la condecoración al heroísmo las madres que han dicho sí a la vida concebida. No importa en qué condiciones, los padres de familia que se sienten realmente testigos y portadores de la vida. Pero, a ver, es que somos persona humana, somos hijo e hija de Dios. ¿Ve? Y por eso una madre valiente toma la decisión de no abortar porque sabe que lleva en su seno a un hijo o una hija de Dios y que va a ofender gravemente a Dios y va a afectar toda su vida. Y por eso decir sí a la vida es una cosa grande y maravillosa. ¿Ve? Es decir sí a la vida y defenderla es algo grande, ¿sí? Se contaba, por ejemplo, que la mamá de San Juan Pablo II parece que le recomendaron que tenía que abortar. Ya tenía 14 hijos, imagínese. Y entonces les contaba de San Juan Pablo II, decía 7 hombres y 7 mujeres. Y diríamos, si ella se hubiera dejado llevar por la presión que le decían, ya no lo tenga, no hubiéramos tenido el Santo Papa que tuvimos. Póngase a pensar en eso. Bueno, lo mismo podemos decir nosotros de cualquier persona, de cualquier mamá. Es una criatura, usted sabe que un alma, decía también, y esa defensa tan bonita, dar la vida por salvar a las almas es lo que hizo Cristo. Pero San Juan Evo de los Santos y Santas, Santa María Ofrece decía, una persona, un ser humano, un alma, vale más que el mundo. Es el valor grande de la vida. Y entonces, no hay que justificar, ¿sí? Porque es un crimen no se justifica. Partimos del hecho entonces de que se trata de un ser humano, de una criatura indefensa, peor, qué cobardía. Con razón, Tertuliano decía que el aborto es un homicidio anticipado. Es ya una criatura, ¿ve? Es una criatura, es un hombre o una mujer que ya van a nacer, y se corta eso. ¿Cómo es eso? La Iglesia entonces siempre sostiene su doctrina. La Iglesia siempre nos invita y nos dice que defender la vida, la doctrina es la vida, la Iglesia anuncia la vida. Por eso el aborto y el infanticidio son delitos abominables. Claro, es que se es ser humano, volvemos y lo decimos, hay que repetirlo, desde el primer momento de la concepción en que empieza a funcionar los 33 pares de cromosomas y se tiene ya un código genético único, individual, perfecto, que ha de desarrollarse con el alma propia de un ser humano. Todo el desarrollo de la persona humana igualmente es importante. El embrión, el feto, el niño, el joven, el adulto, el anciano. Este es el punto. Estamos ante un ser humano con alma espiritual. Es un espíritu encarnado, ya lo dijimos. Y en estas pocas palabras podemos sintetizar lo que dice la Iglesia de diversas maneras. La Iglesia lo menciona. Y qué bueno también entender desde el Evangelio la defensa de la vida. Bueno, yo creo que tenemos ahorita un tema musical, ¿cierto? Vamos a poner, bueno, es bonito, vamos a pedir al Señor, estamos hablando de sanación, vamos a poner Rafael Moreno, Sáname. En la medida que vamos tratando este tema de sanar las heridas o secuelas del aborto, vamos poniendo estas músicas que nos van ayudando, y qué bonito esa súplica, Sáname, Señor, yo quiero ser feliz. Hay que ser feliz. Y quien ha pasado una situación de un crimen no puede tener paz en su alma, no puede ser feliz. La felicidad viene de la paz que nos regala Dios. Y Dios la puede conceder, y Dios a todos nos puede sanar, nos puede perdonar. Hablamos del aborto, pero hablemos también de diversos tipos de asesinatos o situaciones. La misericordia de Dios es grande.
¿Cuántas personas también que en la cárcel? Seguramente algunos me están oyendo en esa situación. No, Dios tiene misericordia y Dios te perdona, hijito, hijita. La misericordia es grande, y a quienes han tenido una experiencia de aborto provocado, la misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa. Bueno, hay consecuencias del aborto que se pagan. Ojo lo que estoy diciendo, se pagan. A ver, crea usted o no lo crea, el aborto es un pecado, un delito. Las consecuencias siempre se van a dar, siempre se darán. Porque, a ver, pensemos desde el homicidio de Abel, la sangre que clama. Uno va a Génesis capítulo 4, versículo 12, ¿no? El veredicto divino. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Dios no tiene necesidad de castigar en sí mismo, no, porque es que la misma sangre juzga y condena. Mire lo que estoy diciéndoles. Así la justicia humana no reconozca ni castigue el aborto, esa sangre sigue gritando, clamando a su creador, a su único dueño, y taladrando la conciencia del homicida y sus cómplices. Por eso, nada sacamos con discutir si el aborto se justifica o no. Siempre se darán las consecuencias. El justificar el asesinato o el crimen no elimina las consecuencias. Mire lo que estoy diciendo, lo digo así con el padre Higinio. Partimos del hecho de que las faltas contra la vida se empiezan a pagar desde este mundo. Mire lo que es que es serio. A veces ni nos damos cuenta y después reaccionamos tarde, pero es mejor reaccionar mejor tarde que nunca, pero ojalá que sea a tiempo. No deje pasar los días. A ver, es que el aborto voluntario provocado es un pecado contra la vida de mucha gravedad. Se perdona si usted se entrega a la divina misericordia, claro, pero sus consecuencias pueden quedar en la madre, en los que han colaborado y en la misma familia. Las familias, en las familias donde hay médicos, enfermeras o comadronas que se llaman, o abortistas, sufren las consecuencias de los delitos que pretenden justificar. Y los países que legislan en favor del aborto vendrán sobre ellos calamidades y desastres terribles. No creas, no es solo la familia. Y la humanidad entera entra en esta situación. El aborto no voluntario o espontáneo, bueno, puede ser culpable por descuidos, ¿no? Por anticonceptivos. Y también deja consecuencias. Póngase a pensar hasta en eso. Es importante. Bien, ahí vamos compartiendo este tema. Tanto porque hay muchas maneras de abordarlo. Y hay tantos documentales sobre ello y muy bien hechos que vale la pena uno instruirse seguramente más. Pero vamos a esto, ese al sentido de la necesidad que tenemos de orar por sanar estas situaciones, las secuelas del aborto. Qué importante es eso, y de comprenderlas, y de aceptarlas, y de remediarlas. Y por eso es que es tan importante esa oración de sanación sobre las madres, los papás también, las personas y familias que han tenido abortos voluntarios e involuntarios, también se ora. Y por eso es que uno con mucha fe y con mucho amor y también con el arrepentimiento del mal que hemos hecho, nos entregamos al poder del Señor y nos abandonamos a su amor. Ahí veía yo ese testimonio de Gloria Polo, que ella cuando tuvo esa experiencia de la muerte, y por ahí está ese testimonio, cómo ella se iba a ir al infierno. Y entonces en ese encuentro con el Señor, ya en ese momento en que ya estaba en su juicio personal y se le abre el libro de la vida, ella ve que se va a condenar por dos motivos. Uno, por haberse puesto a dañar los grupos de la iglesia. Había un grupo de jóvenes que estaba en recuperación, el sacerdote los ayudaba grandemente, ella con cuentos y chismes destruyó el grupo. Y el Señor le dijo, por destruir mi obra, tú te condenas. Y la otra es porque una chica que pasaba por ahí, eso fue en Bogotá, por aquí cerquita. Bueno, los que me escuchan de otro lado pues ya estarán más lejos, pero una chica pasó que ¿dónde podrían hacer abortos? Y ella le dice, no vayan a aquella clínica. Por haber aconsejado ese asesinato también se condenaba. Dios la devolvió, le salvó la vida por una intercesión, que ella da en su testimonio, le devolvió la vida. Pero ya sabía que solo el consejo
por no haber ayudado a que eso se impidiera, ya era una cómplice, y por haber recomendado, ya con eso se condenaba. Imagínese el valor de una vida. Eso es muy serio, eso es muy serio. Entonces, por eso es tan importante entregarnos a la bondad y la misericordia de Dios. Bueno, ella regresó, se confesó y tiene una vida de santidad formidable. A mí me tocó encontrarla y compartir con ella. Claro que sí. Lo hice cuando estaba por allá ¿en dónde estaba yo? Creo que estaba en Estados Unidos, compartiendo, y ya la encontré, pues que ella comparte mucho su testimonio y esta experiencia que puede ser edificante. Pero es eso, hay que orar, poner ese bálsamo de bendición. Pero yo sí recomiendo primero la confesión. Tenga la valentía. El sacerdote, ¿quién es para juzgarte? Si Dios quiere derramar misericordia, ¿el sacerdote quién es? Somos instrumentos y mediación de misericordia para ayudarte, para apoyarte, para entender la gravedad de la situación con la misericordia y el amor del Señor. Estamos para ayudar a perdonar estas heridas que hieren y afectan a la misma mamá, a la familia entera, al papá mismo. Y a la humanidad. Es un pecado de humanidad, pero sobre todo hiere grandemente el corazón de Dios. Pero el Espíritu Santo se derrama con su ternura y amor. Uno le adora, le alaba, le reconoce, se deja llenar de su misericordia. Ese amor se derrama. Ese Espíritu Creador nos recrea. Y así como formó a Jesús en las entrañas de la Virgen Madre, así esa gracia se derrama. Sobre todo sobre las personas que han causado esa herida. Bendice a las mamás, ¿ve? Les da esa salud y esa sanación. Pedimos esa gracia y esa bendición. El Espíritu de Dios y inteligencia lo invocamos para que venga a restaurar eso que está perturbando, para que en esa fuerza de oración que podemos ir haciendo todos por todos, o las mismas personas que están escuchando, entrar en esa serenidad de paz, de amor, de bendición. Por las personas que han abortado, ayúdenme, por favor, ayúdennos, para que alcancen esa misericordia. Y así, por esta oración, nosotros podemos alcanzar esa intercesión, sobre todo a la Virgen María. Cuando comenzaba el programa anterior, que hablábamos ya de la sanación de las secuelas del aborto, que en el espacio anterior comenzábamos con el misterio, el anuncio del ángel a María Santísima, para invocar el poder de la encarnación, que ayuda a sanar. Y pues sana a quienes han causado el aborto, empezando por la madre y padre o la familia, pero también los que lo han causado, pero sobre todo a las criaturas abortadas, que entren definitivamente en la gloria, que puedan ser angelitos que glorifiquen eternamente a la Santísima Trinidad, porque hay un estado de retención de las criaturas abortadas, definitivamente sí, porque a mí me ha tocado sentirlos, escucharlos. Sé que si no se han levantado, no se ha orado por ellos, es muy complicado. Yo siempre les digo a la mamá, a ver, ¿cómo podría hacerse esto? Y hay maneras diversas, ¿no? Pero una de las maneras efectivas que siempre hago es, bueno, confesión primero. Si ya se confesó, entonces seguro habría que hacer el bautismo espiritual por la criatura. Y la mamá, el papá o quienes están ahí hacen el bautismo espiritual, se le pide perdón a la criatura, se hace un bautismo espiritual y se entrega en manos de Dios. Y se compromete a rezar en lo posible, con el tiempo de la vida que más pueda, por los niños no abortados. Por los niños abortados, no nacidos, perdón. Entonces ahí esa oración va a ayudar como a reparar esa falta, pero también a defender la vida y ayudar a mamás que seguramente están en esa situación. Ahí se reparan también esas faltas. Y si es mamá, a continuar esa misión de ser buena madre. Pero hay que reparar también de alguna manera con acciones buenas esta herida, que es muy grande y que tiene sus diversas consecuencias. Eso es importante y que lo tengamos siempre presente. Que espera por ti, que espera. Y bueno, no cabe duda que esa oración que haremos en el poder del Espíritu Santo donde está el Espíritu Santo está el amor del Padre, la misericordia del Padre, está la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, de la que nace y se forma la vida, es la que nos sana, la que restaura esta herida del aborto. Entonces se vuelve la criatura en manos del Creador, en la presencia de Jesús, en el Espíritu Santo. La persona se restaura, alcanza la salud, encuentra su paz y adoramos a Dios nuestro Padre, adoramos a nuestro Señor Jesucristo, concebido en el seno de la Virgen María.
También adoramos y bendecimos el amor de Dios, el Espíritu Santo, y ese amor se derrama sobre las criaturas abortadas, sobre los no nacidos. Y entonces invocamos al Señor, le damos gracias por el don de la vida, oramos por estas criaturas, por quienes están llamados a la vida para que la vida sea defendida, pero a quienes ya no pudieron nacer, Dios derrame vida abundante, y estas criaturas en la presencia de Dios glorificándole, vengan a interceder también por sus seres queridos. Queremos en la oración, y vamos a hacerlo ya en un próximo programa, vamos a pedir eso, es que se rompa esa cadena, que se rompa la maldición que viene por los abortos, que venga la gracia de los sacramentos y venga la gracia de la bendición de Dios a sanar, a restaurar. Ve a los cómplices, pero sobre todo a las personas que lo han causado y a las mismas madres. Que Dios tenga esa gracia. Nos vamos a poner en esa presencia del Señor y a invocar su misericordia. Esto ya lo haremos en un próximo espacio. Compartiremos de esto ya para cerrar este tratamiento de este espacio que hemos venido, o de este tema que hemos venido compartiendo. Así llegamos al final. Creo que ya terminamos, ¿cierto, Donald? Me dice que sí. Entonces nos quedó pendiente una oración bien bonita, bien especial. La vamos a colocar en el siguiente espacio. A ustedes les agradecemos ese compartir aquí en la emisora Minuto de Dios. A Donald, porque siempre nos permite que estos espacios queden para que ustedes también los puedan tener aquí en el máster de la emisora Minuto de Dios. Y a ustedes por que ayuden a interceder para que se alcance la sanación de las heridas y las secuelas mismas del aborto. Porque somos testigos de la vida. Dios es vida, Dios es misericordia, y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te llenará de paz, te llenará de amor y salud.